el elenco de Nodo 21, capitaneado por la gran Camila Miranda, abogada y directora. ¿Cómo te va, Cami? Muy bien, buenos días. Gracias. Y también tenemos a Víctor Orellana, sociólogo, exsecretario de Educación Superior e investigador de este plantel llamado Nodo 21, que cuando la cámara me acompañe lo va a revelar, también junto a David Catalán, el Cata, que es asesor comunicacional y experto en desinformación digital. Dijimos. Cazador de trolls. Cazador de trolls, el Cata acá. Qué buena actividad. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, acá estamos muy contentos de hablar sobre esto que es tan importante. Camila Miranda, ¿por qué nos llama tanto la atención lo de Cerimedo? ¿Qué es lo importante de su caso y cómo nos ayuda a entender esto que está pasando? A ver, porque nos abre y nos retrotrae una vieja conversación sobre la producción de información y el uso de tecnologías para distribuir esta información. Y hace hartos años vemos fenómenos donde, a propósito de la masificación de las redes sociales, uno identifica información cuestionable o incluso con intenciones de dañar o confundir a las personas. Y aquí tú ya ponías sobre la mesa el caso de la campaña del rechazo, el apruebo, este consultor que participó y abiertamente él lo dijo, de campañas maliciosas contra otros en el caso de la campaña de Milei, o que se ha comprobado que tuvo participaciones a propósito de las campañas en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, también produciendo información o poniendo en cuestión la certeza del proceso electoral en ese contexto. Entonces, la producción de información y las intenciones detrás es algo antiguo, antiquísimo, y Víctor aquí nos trae ejemplos para poner sobre la mesa, y lo particular hoy día es cómo convergen estas disposiciones de instalar ciertas ideas en la población y amplificarlas con tecnologías que hoy día tenemos. Estamos todo el día conectados al teléfono, al computador, estamos más expuestos, por tanto, a informarnos de formas distintas. Ya no es solamente la televisión, el diario el que nos da información, sino que nos informamos de influencers, nos informamos del Instagram que seguimos, nos informamos de un tuitero que encontramos interesante, y eso entonces pone desafíos más grandes para saber qué es verdad, qué es mentira, cosa que igual es discutible en la prensa, ¿cierto? Qué es verdad, qué es mentira, pero qué información es fidedigna, con qué interés se está transmitiendo. Y entonces este caso en particular nos reabre esa conversación de cómo esto ha participado de nuestros procesos electorales, cómo interviene en el debate democrático, es una herramienta regulable o no, de qué manera funciona, etcétera, etcétera. Cerimedo fue detenido en Bolivia el 18 de agosto, quedó en prisión preventiva por una investigación por femicidio frustrado también contra su expareja Nadia Veller. También enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y más recientemente una tercera investigación anunciada por la Fiscalía boliviana en hallamientos a propiedades vinculadas a Cerimedo. La Fiscalía boliviana informó haber encontrado dinero en efectivo, documentos y una mini granja de bots. Y con eso me gustaría abrir la siguiente pregunta justamente con David Catalán, el Cata. ¿Cómo es ser un cazador de trolls, de bots? ¿De bots o de trolls? No. No es que sea cazador de trolls, sino que vengo haciendo seguimiento de este fenómeno desde un poco antes de la elección de Boric Kast 2022. La anécdota es muy divertida porque entro a este mundo. Fue una charla en la universidad donde el ex senador Carlos Cantero habla del Homo emoticus, viniendo de esta experiencia de Obama, que fue el que cambió la manera de comunicar, ¿cierto? Y empieza a ocupar redes sociales para armar comunidad y todo el tema. Y se va, ¿cierto?, hasta a la siguiente elección, que es con Trump. Y ahí en la elección de Trump pasa algo que cambia el curso de esta historia. Se toma la herramienta digital y entra un personaje que hay que conocerlo también para poder entender a Cerimedo. Hay que entender primero a Steve Bannon, que es un empresario de las comunicaciones de Estados Unidos, asesor de Kast hasta hace no muy poco, fue asesor, o sea, de Trump, fue un lapsus linguae, hasta hace muy poco, que fue cuando Steve Bannon empezó a tomar más protagonismo que el mismísimo Trump dentro de su gobierno. Es una suerte de Joseph Goebbels moderno, que crea un manual de comunicación en el que básicamente nos llama a excluir al diferente, a una política directa, la política del insulto, la política del epíteto, la política del sobrenombre. Todos los personajes políticos hoy día del progresismo, e incluso algunos de sus aliados hoy día de la derecha, tienen sobrenombres descalificativos para poder entablar conversación con ellos. Entonces de ahí viene como ese interés de conocer el mundo de los bots y los trolls, que no son lo mismo.
Víctor, ¿cómo funciona una operación digital como las que se atribuyen a Cerimedo? ¿Qué diferencia hay entre una campaña política tradicional y una maquinaria de trolls, bots y cuentas coordinadas como se acusa a José Antonio Kast? Yo creo que en al menos 2 de sus 3 elecciones, quizás la primera también, de haber influido con estas maquinarias. Bueno, yo recomiendo que vean la noticia porque hoy día apareció Evelyn Matei, que en general aparece con comentarios críticos al gobierno, pero en esta oportunidad es bastante duro. Apareció ayer. Claro. Apareció ayer, ¿no? Sí, el día de ayer. En Radio Bio Bio. Ahí está en la pantalla, que no sé si se acuerdan que hubo una campaña en redes de que ella tenía Alzheimer, ¿no? Sí. Porque el problema es, mira, desinformación ha habido siempre y podemos profundizar en la estrategia de desinformación, pero acá lo que quizás es un elemento nuevo, y acá tenemos al Cata que nos puede también conversar sobre esto, es que los bots simulan ser personas reales y simulan ser una conversación real en redes sociales. Y acá me parece que lo importante es que naturalmente se agreden dentro del mismo sector, o sea, derecha contra derecha. Y creo que lo clave es que Evelyn Matei hace un cuestionamiento directo al presidente Kast. Directo. Y dice que no le cree. O sea, Evelyn Matei está sosteniendo que Kast estaba al tanto de la operación para definir que ella que supuestamente tenía Alzheimer. Esto me parece de la máxima gravedad. Este es un caso muy oscuro. Él está preso, Cerimedo, por un femicidio frustrado. Claro. Nadia Beller está dando declaraciones en prensa, ustedes las pueden ver también, donde hay cuestiones de corrupción muy complicadas metidas. Y francamente, yo creo que acá lo que hay que destapar es qué tenemos que hacer para evitar que estas cosas ocurran, que no tiene que ver solo con la responsabilidad de la gente de no atender, de no ver el odio en redes. Yo conto una experiencia y con esto cierro, que cuando uno tenía una cuenta de Twitter, actual ex, ¿no? Siempre hubo críticas, siempre cuando uno ponía algo, siempre había una crítica. Pero yo notaba cómo en el momento del estallido y del proceso constitucional, uno se llenaba de odio. O sea, habían unos insultos y yo los guardaba, porque yo ponía en Twitter, yo los tengo todavía. Una cantidad de odio, de amenazas, que eran cosas realmente difíciles de sostener, y quizás, yo no lo sé, no tengo la demostración, ¿no? Pero quizás esto ha contribuido al clima de polarización. Entonces tú después llegas y dicen, no, Chile está polarizado. Pero ¿quién lo polarizó? Si se acuerda, ¿quién lo polarizó? Y una discusión importante es discutir, porque se habla contra la violencia. ¿Esto es violencia o no es violencia? Porque si tú tienes una granja de bots, o sea, soldaditos, digamos, virtuales, para decir que una persona tiene Alzheimer, que es de tu sector, yo creo que eso tiene un componente claramente violento y no podemos permitir la violencia en política. Claro, y ahí entra